Cordial saludo, mi nombre es Joana Montaña, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. A continuación presento el desarrollo de la actividad 1.2 titulada Video explicativo de la política pública educativa. Inicialmente se parte de entender las políticas públicas en educación como los principios rectores en el campo educativo construidos por los diferentes actores y siendo fijados por el Estado en el ámbito público y privado, con la finalidad de proyectar los intereses sociales, económicos, ya sean nacionales o internacionales. La presente actividad entonces pretende sentar las bases de la política pública en educación a través de la reflexión en torno al desarrollo del pensamiento político de Platón en la antigua Grecia. Platón, nacido en Atenas, es considerado uno de los filósofos griegos más influyentes de la historia del pensamiento político y creador del primer ensayo de teoría política. Su pensamiento filosófico y concepción política estuvieron fuertemente marcadas por la derrota de Atenas en las guerras de Peloponeso, por haber sido discípulo de su maestro Sócrates y sufrir el desencantamiento de la democracia ateniense a causa del juicio e injusta muerte de él. Después de la muerte de su maestro, deja su ciudad natal para recorrer diferentes lugares de África y Egipto. Allí viajó a Siracusa, donde intentó intervenir en la política de Dionisio I y donde aprendió bastante sobre las formas de gobierno. Este pensamiento lo desarrollaría posteriormente en su obra de la República y finalmente también le influyó fuertemente a ser fundador de la Academia, un centro especializado en la actividad filosófica y cultural, donde se dedicó a escribir y enseñar filosofía hasta sus últimos días y la cual puede ser considerada como la primera universidad europea. Entre los intereses de Platón se encontraba transmitir una doctrina por la cual formar filósofos y despertar un interés por el saber, entendido no desde el hecho de ser más cultos, sino ser conscientes de sí, es decir, más racionales. Allí, la filosofía y la educación son consideradas primordialmente como un camino hacia el conocimiento de sí mismo. Por ello, entre los problemas centrales de la obra de Platón se encuentra la concepción del hombre y la sociedad, el problema del conocimiento y la ciencia, entre otros, destacándose elementos relevantes como la ética, el conocimiento, la felicidad, la virtud, la educación, la justicia y la dialéctica. El auge de su pensamiento se da aproximadamente a los 50 años en su periodo de madurez, el cual se ve fuertemente influenciado por los preceptos desarrollados por su maestro Sócrates, quien planteó el problema del significado de términos generales como la verdad, la belleza y la justicia, a través de su método dialéctico, el cual consistía en una sucesión de preguntas que conducía a sus interlocutores al descubrimiento de la verdad. En este sentido, el diálogo socrático no se enfocaba en aspectos especulativos, sino morales, en el cual la conclusión es que cada uno debe encontrar la verdad dentro de sí mismo, y el fin último de la educación, de acuerdo con el orden délfico, sería entonces el hecho de conocerse a sí mismo. En la obra escrita de Platón, este lo realiza a partir de diálogos, donde retoma y trabaja estos preceptos de su maestro e igualmente usa la figura de él en sus escritos, donde es un protagonista relevante. Partiendo de este contexto, se afirma que el proyecto filosófico de Platón tiene una finalidad principalmente política y que está desarrollada en conexión con su ética, sustentando que la política no se puede separar de la moral y considerando que nos propicia la idea de que todos los hombres son iguales y válidos para gobernar, principio de la democracia ateniense, a la cual este se contrapuso críticamente partiendo de que de la extrema libertad surge la mayor esclavitud. Este proyecto político se refleja en su obra Cúspide de la República, la cual es una propuesta para construir una sociedad perfecta, un estado ideal, basado en la racionalidad y planteando el tema de la justicia como base de la convivencia política. Aquí en este trabajo Platón afirma que los principios
de justicia deben ser los mismos tanto para el Estado como para el individuo, y que cada uno es el reflejo del otro, donde debe primar siempre el bien colectivo. En su proyecto político, Platón se opone en contra del relativismo y el escepticismo de los sofistas, quienes afirmaban que todo es al mismo tiempo falso y verdadero, y que no es posible conocer la verdad. En este sentido, las leyes e instituciones políticas, de acuerdo con la visión sofista, no serían verdaderas o falsas, sino convencionales. Esta idea, Platón y Sócrates se opusieron a ella fuertemente, afirmando que la justicia y la verdad no pueden ser relativas y modificables a conveniencia e interés, sino que deben ser buscadas y objetivas universalmente. A partir de ello, en la República, Platón propuso ver lo que el estado ideal debería ser, descubrir ese estado ideal cuyo modelo todo estado actual debería poder ajustarse. Tal estado debe ser racional y debe procurar la felicidad de todos los ciudadanos. En este orden de ideas, Platón propone una división del Estado en tres clases sociales base, que serían los artesanos, los guardianes y los gobernantes. Las tres corresponden a tres partes del alma: la concupiscible, la irascible y la racional, respectivamente, las cuales a su vez responden a una virtud específica. Por lo cual, entre sus principios políticos, Platón afirma que hace falta una división del trabajo de acuerdo con estas clases señaladas, en la que cada persona aporte su saber, experiencia y conocimiento a la polis, teniendo en cuenta su naturaleza. En el libro 7 de la República se encuentra una división en dos partes: el mito de la caverna y el proceso educativo que deben seguir los gobernantes. En el mito de la caverna, Platón presenta una alegoría a la situación del conocimiento, donde se plasma el encerramiento en las sombras, la ignorancia dada por la percepción subjetiva de la realidad, y el trayecto hacia la liberación y salida de la cueva para alcanzar la luz, es decir, el conocimiento de las cosas, la verdad, la justicia y el bien. Platón afirma que esto se logra a través de la filosofía y de la auténtica educación, las cuales para él deben conducir siempre a la verdad y al bien supremo. En este sentido, para Platón, la educación se opone fuertemente a la concepción de los sofistas, ya que para ellos estaba dada para educar a los jóvenes para la obtención del poder y el éxito, a través de la enseñanza de la retórica y la argumentación en la creación de discursos que fueran convincentes en el ámbito político, aunque no fueran verdaderos, y por el cual se desplazaron los nobles valores homéricos para servir a fines aristocráticos al servicio de la clase mercantil. En este sentido, Platón define la auténtica educación, paideia, como el arte de conducir el alma hacia la verdad, basada en una ética enfocada a alcanzar el conocimiento de los valores éticos y políticos para alcanzar la virtud, y mediante la práctica de la virtud, alcanzar la felicidad, entendida como el bien supremo del hombre, en el desarrollo auténtico de su personalidad como ser racional y moral en armonía de las tres partes del alma. Desde esta perspectiva, la misión del conocimiento y del educador es dirigir las preguntas con el alumno para descubrir la verdad de un conocimiento dialógico. Y la finalidad última de la educación del Estado debe ser la formación de filósofos, donde cada proceso educativo será una preparación para la dialéctica, por la cual, mediante el uso de la razón, se puede alcanzar el mundo inteligible y contemplar la idea de bien. En este sentido, se afirma que cada Estado será como una institución educativa en la cual un Estado justo debe venir impuesto por la idea del bien. Esto es posible solo si los gobernantes son sabios, ya que únicamente una persona bien instruida puede anteponer el bien de la razón, el bien del alma, a la del cuerpo, y sobrepasar todo interés o ego particular, ya que el filósofo rey podrá distinguir lo justo de lo que no lo es, e igualmente el bien del mal.
Es así como en su tratado político Platón concluye entonces que la felicidad como fin de la educación depende solamente de la virtud y solo es virtuoso aquel que logra ser sabio. Por ello plantea la importancia de que el Estado se ocupe de ofrecer una educación acorde a dos niveles, uno primario, común a todos los ciudadanos, para educar el cuerpo y el carácter inculcando en los ciudadanos hábitos y opiniones correctas, y un nivel secundario que estará reservado para los futuros gobernantes, donde el proceso educativo de ellos se prolongará a lo largo de su vida y estará marcado por la libertad de ambiciones o intereses particulares. Igualmente, realizarán unas pruebas otorgadas por el Estado y a partir de los 50 años podrán ser responsables de la ordenación y gobierno de este. En este sistema, Platón llega a la conclusión de que la finalidad del Estado debe ser la justicia y el bien común para todos los ciudadanos por medio de la formación de un gobierno de filósofos austeros, ascéticos y libres de todo fin personal o económico, lo cual el gobierno debe garantizar la competencia de estas personas, capacitándolas especialmente para el arte de gobernar. Bueno, luego de este breve acercamiento al pensamiento político de Platón, se puede concluir que realizar su análisis y reflexión permite sentar las bases de la política educativa con el fin de entender su origen, naturaleza y operatividad desde una perspectiva histórica y crítica, conducente a replantear y consolidar el significado de la política pública educativa en el desarrollo, no solo individual de los sujetos, sino desde su base colectiva en la construcción de un proyecto político nacional que realmente responda a las necesidades, intereses y el alma propia de la nación, encaminada y guiada esta por los principios de justicia, verdad, felicidad y bien común, y propendiendo por la posible desestructuración de maquinarias de poder al servicio de intereses particulares y o mercantilistas. Todo esto a través del camino de una educación con sentido y conciencia social. Bueno, para terminar, se especifica la fuente referenciada para el desarrollo del ejercicio y agradezco su gentil atención. Que estén muy bien.